Andrés, a ver, ¿está saldado este asunto a partir ya de que parecía haber cierta confluencia respecto de la interpretación de lo que pasó de ambos bandos o hay posibilidad de que esto siga escalando? No, yo tengo la impresión de que se ha desescalado la situación a partir de las declaraciones recientes. Lo que pasa es que siempre hay un contenido, es muy evidente. Por un lado está la posición de Estados Unidos, que fue muy cauta desde el principio. El Pentágono no quiso pronunciarse en el día de ayer hasta no investigar mejor. Y después están las posiciones mucho más radicales y antirrusas de la misma Polonia, al principio que convoca, apela al artículo 4 de la OTAN para convocar a los miembros de la OTAN a un consejo para tomar una decisión con respecto a esto que consideraban en su momento posiblemente un ataque ruso. Y ahora, bueno, estamos viendo todas estas consideraciones en donde pareciera que fue un error de los ucranianos en el momento de defenderse del ataque ruso y como consecuencia ese misil aterrizó en territorio polaco. Ahora, yo diría que si el misil hubiera sido efectivamente ruso, estaríamos frente a un inicio de una escalada que no Claro. sabemos qué desenlace podría tener. Lo que a mí me llama la atención es que muy rápidamente se reconoce lo que pasó desde Ucrania con ese misil como un error de la defensa antiaérea ucraniana. Eh, lo cual no pasó al principio cuando muchos salieron a decir, no, esos son los rusos que están atacando a un país miembro de la OTAN. Y mi pregunta es también, volviendo a la OTAN, bueno, supongamos que no fue un error de los ucranianos, supongamos que fue algo, bueno, no adrede, pero que pasó, ¿no debería la OTAN convocar a todos sus miembros y preguntarse si esto no es una agresión externa? Porque Ucrania no es miembro de la OTAN y tal vez debería tener una respuesta por parte de la OTAN. Hmm. ¿Eso qué te sugiere a vos, Andrés, respecto de esta diferenciación que haces? Bueno, en los hechos uno podría decir, Ucrania está funcionando casi como miembro de la OTAN. No es, pero casi. No, pero no es miembro que pueda apelar a alguno de los artículos de la OTAN frente a la agresión externa. Eh, por eso no está interviniendo la OTAN en el conflicto en Ucrania como tal. Pero lo que a mí me llama la atención es la reacción medio ambigua y confusa, como por ejemplo la de Stoltenberg. Dice, sí, es un misil ucraniano de la defensa antiaérea ucraniana, pero la culpa en el fondo es de los rusos. Bueno, por favor, explíquenme por qué la culpa es de los rusos. Bueno, pero digamos, dejemos esto aparte porque da lugar a muchas interpretaciones, son preguntas que surgen entre los analistas, pero lo que no es coincidencia es que esto se haya producido en una coyuntura en donde estaba reunido el G20 y en donde se estaba discutiendo una condena a Rusia por la guerra en Ucrania. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿es meramente una coincidencia o algo ha sucedido ahí tratando de motivar a muchas naciones que se resistían a una condena drástica de Rusia en el G20? Todavía no sabemos cuál va a ser la declaración final, pero por lo que se ha visto, hay posiciones distintas. Todo el mundo coincide en que la guerra tiene que terminarse, todo el mundo coincide en que no deben usarse armas nucleares, pero por otro lado hay posiciones distintas con respecto a cómo avanzar en el proceso de negociación de la paz y en eso Ucrania tiene una posición extremadamente dura. Dice, bueno, estas son mis condiciones y de aquí no me muevo. Mientras que se están desarrollando conversaciones entre Estados Unidos y Rusia a distintos niveles y con respecto a distintos temas. Hay aparentemente una disposición a buscar una salida pacífica, pero vamos a ver cómo esto se desarrolla en función de las posiciones de ambas partes de aquí en adelante. Andrés, y a ver, cuando vos planteas una relación entre lo que está pasando en el G20 y este incidente, si podés profundizar un poco más en esa idea, estás sugiriendo que puede haber habido un ataque intencional por parte de Ucrania, que no pudo no haber sido un accidente. Mira, mi función no es especular, mi función es señalar los hechos. Aquí hay dos hechos coincidentes. Si responden a algún tipo de relación o no, no puedo decirlo porque no tengo ningún elemento fáctico como para juzgarlo. Pero me llama la atención tanto la reacción inicial por parte de algunos miembros de la OTAN, mismo Polonia, los países bálticos, y las circunstancias de que el presidente Zelensky se dirigió
asistió a la cumbre del G20, bueno, con términos muy duros, se expresó en términos muy duros con respecto a Rusia y planteó que no iba a ceder posiciones con respecto a las condiciones que estaban postulando para una negociación. Claro. Ahora, suponiendo entonces que, esta parte del conflicto ya quede saldada, ¿qué te sugieren las conversaciones que primero quisieron ser secretas y después se hicieron públicas? Por ejemplo, en Ankara, entre el jefe de la CIA, el titular del el organismo de la inteligencia exterior ruso. A mí me sugieren no solo esas conversaciones, ha habido conversaciones telefónicas previas entre altos funcionarios de Estados Unidos y de Rusia, en donde yo creo que sí hay una genuina intención de tratar de estabilizar la situación, la crisis en Ucrania y eventualmente buscar alguna salida pacífica. No es un proceso fácil, no sé cuánto tiempo va a llevar, no sabemos cuáles de las partes están de acuerdo en avanzar ahora con algún tipo de negociación, pero lo cierto es, y esto es muy importante, que los canales de comunicación entre Rusia y Estados Unidos no están cerrados y tampoco están cerrados entre Estados Unidos y China. No nos olvidemos las 3 horas de reunión previas a la reunión del G20 entre el presidente Biden Hmm. y Xi Jinping. Ahora, vos antes planteabas que Ucrania está con una posición muy reacia a negociar. Al mismo tiempo, lo que se está pasando, lo que se está viendo en el terreno es que Ucrania sigue recuperando parte del territorio que había sido ocupado por Rusia. ¿Es viable desde tu punto de vista que Ucrania se sienta a negociar cuando se siente fuerte militarmente, por lo menos, y sigue recuperando territorio? Yo creo que Ucrania siente que sigue estando respaldada y además lo exige con mucha claridad por parte de Occidente, ¿no? Y en ese proceso se siente reforzada en tratar de recuperar algunos de los territorios perdidos, básicamente en las 4 regiones que Rusia ha declarado como parte de su territorio en los últimos meses. Entonces, sí, yo creo que va a haber un esfuerzo. El tono de Zelensky es muy claro en ese sentido. Nosotros estamos ganando y nosotros vamos a seguir avanzando y no vamos a aceptar ningún tipo de negociación de paz si no se cumplen toda una serie de condiciones, incluyendo la recuperación de Crimea. El tono de otros actores es, yo diría, más moderado en el sentido de buscar una salida efectiva. Y cuando digo de otros actores, hay un espectro muy amplio. Hay desde las posiciones más duras que puede tener Occidente, encabezado por Estados Unidos, que de todas maneras está abierto a la posibilidad de un diálogo, aparentemente por lo que estamos conversando, a los actores euroasiáticos en general, que todos lo que están tratando de llamar es a llegar a algún acuerdo que desescale la situación y eventualmente llegue a alguna negociación que lleve a la paz. Y en esto, cuando me refiero a los otros actores, no solamente me refiero a China, a la India, sino al propio presidente en este momento de Indonesia, que abrió la Mm, reunión del G20 haciendo un llamamiento de este tipo. claro. Ahora, Andrés, vos sos un conocedor de cómo piensa por lo menos la política, cómo se piensa la política desde el Kremlin, desde Moscú. ¿Qué está pasando al interior de Rusia? Digo, entre los sectores que están cerca, por lo menos, del Kremlin, porque lo que se ve es que en los hechos en el campo de batalla están sufriendo derrotas. Digo, lo que fue el intento de anexar las 4 provincias, me parece que no ha salido como esperaba Rusia, por lo menos no hasta ahora. Y yo lo que puedo ver es, al menos a través de extractos que uno va conociendo de declaraciones de analistas rusos que hablan en la televisión rusa, es que empieza a haber cierto malestar por cómo está saliendo esta guerra. Bueno, yo creo que ahí hay que también matizar un poco, porque hay un sector extremadamente duro en Rusia y con un amplio apoyo de la población, yo diría, en el sentido de que Rusia sea más agresiva, más proactiva en el proceso y proceda a recuperar los territorios perdidos eventualmente y avanzar. Hay otro sector que es más moderado y que está llamando a la paz. Pero yo creo que el sector de los silavikí, lo que se llaman los silavikí, que son las Fuerzas Armadas, en general las Fuerzas de Seguridad, más algunas personalidades destacadas e importantes, ¿no? Como el líder checheno, ¿no? Que Hmm. ha tenido expresiones muy radicales, están tratando de forzar
a que el gobierno ruso avance más radicalmente sobre los ucranianos. Esto es una situación que nosotros no podemos tener mucha claridad desde afuera. Esto se está dando en el interior de Rusia y tampoco podemos saber claramente qué es lo que piensa Putin al respecto, porque eso es un poco... lo que piensa Putin es bastante inaccesible para no solamente para las mentes occidentales, sino yo diría también para la gente que lo rodea. Así que qué decisiones se van a tomar de aquí en adelante no sabemos, pero hay mucha presión sobre Putin para que endurezca su posición y a la vez hay sectores que están muy preocupados por el devenir de la guerra y su impacto, no solamente en Rusia, sino a nivel global, ¿no? Mm. Como consecuencia de las sanciones económicas. Ahora, sin apelar a armas nucleares, digo, sin llegar a ese punto, sin apelar, insisto, a la utilización de armas nucleares, ¿tiene margen Rusia desde su punto de vista para endurecer su posición? Porque acá hubo una movilización parcial, cerca de 300.000 soldados que estaban en la reserva, que pasaron a formar parte del ejército activo. Muchos de ellos fueron a Ucrania y eso no se ha sentido, por lo menos en el terreno. Entonces digo, ¿qué margen tiene para avanzar más en una posición más agresiva? Bueno, a ver, si yo no soy un experto militar, para eso tendrías que hablar con mi hijo, pero lo que puedo especular en este sentido es lo siguiente. Rusia sí ha dejado a Gerson porque pensó que las pérdidas eran demasiado grandes como para conservarlo. Se ha consolidado del otro lado del río Dnieper y está a la espera de que llegue el invierno para ver si puede lanzar una contraofensiva. Esa es mi visión de la situación. No sé si tiene las condiciones para lanzar la contraofensiva, aparentemente podría hacerlo, y en ese caso es por eso también que Zelensky apela tanto a que se incremente la asistencia y el entrenamiento y la ayuda por parte de Occidente, porque todavía la verdadera confrontación, a mi manera de ver, está por llegar. Clarísimo, Andrés, te agradecemos muchísimo por este tiempo con Dinius. No, muchísimas gracias a vos. Saludos.